Esto es un agente inmobiliario, ¿ok? Acá tenemos toda el área del input, el área del output y acá tenemos el sistema agéntico, ¿no? Entonces yo dije, ok. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien en el día de hoy. Yo les traigo hoy un material increíble. La verdad es que si estás intentando crear agentes de inteligencia artificial, automatizaciones con inteligencia artificial, tenés una agencia, sos un desarrollador, un freelancer por tu cuenta, estás trabajando para una empresa, sos un dueño de negocio, quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a enseñar unas técnicas infalibles para reducir costos más o menos unas 5 veces, aumentar la velocidad de estas automatizaciones por 5 también y evitar sobre todo las cosas alucinaciones a la hora de correr automatizaciones que están en la atención al público de un negocio. Así que bueno, mi nombre es Federico Cairo, soy fundador de Icebens, somos una consultora y desarrolladora de automatizaciones con inteligencia artificial. Así que vamos con toda que vamos a comenzar este video. Bueno, lo primero que quiero hablar es sobre ciertos números, ciertos porcentajes que se han compartido en los últimos meses sobre la industria, ¿no? Que habla sobre un 80% básicamente de empresas que se enfrentaron a intentar implementar automatizaciones con inteligencia artificial en estos últimos 3 años, desde 2023, 2024, 2025, y no han tenido una experiencia positiva en ese proceso, se han encontrado con grandes dificultades, inclusive han tenido, digamos, un fracaso, ¿no? Ahora bien, lo que yo estoy analizando de este tipo de porcentajes, de este tipo de investigaciones, es que generalmente sucede eso con automatizaciones que están con la atención al público, que están atendiendo al público. Y es algo que tiene lógica, porque cuando nosotros analizamos a un LLM, tiene varios componentes positivos, o sea, hay muchas cosas que puede hacer y le va muy bien al LLM, y hay otras, muchas tantas, que no le va tan bien y se le dificultan un montón. Y justamente reemplazar a un humano es la parte más complicada para él, porque tiene una falta de contexto total de la vida real. Y por otro lado, sí tiene mucha capacidad en rendimiento. ¿A qué me refiero? Bueno, el rendimiento yo lo veo como, digamos, un ejemplo, ¿no? Tenemos un documento. El LLM tiene la capacidad de leerte un documento extenso de 100 páginas, retener toda esa información en su memoria temporal y responderte pregunta por pregunta que le hagas sobre ese documento de manera eficiente y casi 100% acertada. El humano, por otro lado, sabemos muy bien que esa capacidad es casi nula para nosotros, pero a su vez sí tenemos la capacidad de tener todo el contexto de la vida real y por lo tanto, para atender a un público, el humano lleva años luz de ventaja comparado con un LLM. El LLM siempre te va a responder, hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Por ejemplo, ¿no? Que es la respuesta generalizada de todos los LLM. Ahora bien, entonces cuando nosotros lo enfrentamos a la conversación con un humano, el humano es muy hábil en ese sentido y se da cuenta al toque que está hablando con una inteligencia artificial. Entonces, por eso tenemos las agencias generalmente, si ustedes tienen una agencia lo podrán saber bien, tenemos una tasa altísima de que casi un 40% de las automatizaciones de inteligencia artificial destinadas para la atención al público jamás llegan a producción. Jamás llegan a producción porque los dueños de los negocios se dan cuenta de que no era lo que esperaban, que no responde como ellos pensaban que iba a actuar el LLM. Y esto créeme que lo podemos mejorar en un 200% y generalmente esto sucede, bueno, porque no es culpa de los LLM como tal. Ellos tienen justamente los que yo les mencionaba, los recursos más que suficientes para ejecutar estas tareas perfectamente. Lo que está sucediendo es que les falta ingeniería en el contexto. Falta un montón de ingeniería en el contexto y un montón de ingeniería en el prompt. Ahora bien, vamos a un caso tradicional, ¿no? Si estás utilizando GPT-5 para tus automatizaciones o pensás utilizarlo, realmente deberías cuestionarte, ¿es la mejor opción? ¿Es la mejor estrategia utilizar al modelo más avanzado y más
pesado y más caro, realmente es la mejor decisión. Entonces, vamos a acá que yo tengo un Canva, justamente en Canva, venga la redundancia, con GPT-5. Acá estamos en la pantalla y tenemos a GPT-5, que GPT-5 se tiene que encargar de, primero que nada, comprender el prompt. Debe leer en fracciones de segundo un prompt totalmente redactado y luego se debe encargar de su tarea principal, que sería atender al usuario. Para atender al usuario, GPT-5 va a tener que tener ejemplos, un humanizador para que sepa hablar en el dialecto del lead, para que sepa contestar, para que sepa preguntar, para que sepa presentarse. O sea, le tenemos que detallar bien en el prompt exactamente cómo se tiene que comunicar con el cliente, para que realmente no se delate como IA. Para sumarle todo eso, tenemos que sumar todo el contexto que él tiene que tener sobre las tools disponibles, cuando estamos hablando de una automatización avanzada. La toma de decisiones, cómo debe razonar, qué hacer si pasa X, qué hacer si pasa A, qué debo hacer en cada caso, a qué herramienta debo llamar. Almacenar datos, tiene que almacenar todos los datos del cliente y saber guiarlo paso a paso. ¿Por qué? Porque tiene que seguir un embudo de ventas. Tiene que tener todo ese contexto, tiene que generar las queries ¿para qué? Para ejecutar las tools. O sea, tiene que tener un contexto inmenso GPT-5 para poder para funcionar correctamente. Y acá yo les voy a mostrar, esto es N8N, si tienen una agencia o desarrollan N8N ya lo deben conocer. Entonces voy a hacer un ejemplo clásico, como todos los desarrolladores de automatizaciones hacemos, y vamos a hacer el caso de que vamos a crear un agente, ¿no? Esta no era la que quería en realidad. Supongamos que vamos a hablar con un agente, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro AI Agent, ¿no? Llamamos a nuestro AI Agent, supongamos que acá tenemos toda la automatización de la zona del input, cómo ingresan los datos al agente. Y bueno, nosotros acá lo que hacemos es, bueno, vamos a elegir al modelo más avanzado que tenemos. Supongamos que es, bueno, yo acá no lo tengo, le voy a poner GPT-5, supongamos, ¿no? Acá tenemos a GPT-5, luego tenemos una memoria temporal para recordar la sesión del usuario y recordar la conversación que estamos teniendo con él. Y luego este AI Agent va a tener tools disponibles para usar. Por ejemplo, va a tener un llamado a otro workflow donde se va a ejecutar el CRM, por ejemplo. Luego vamos a tener, no sé, un llamado API para utilizar cualquier API disponible que necesitemos, por ejemplo. Luego vamos a tener, no sé, Gmail. Va a tener una tool de Gmail para enviar correos electrónicos. Luego va a tener, no sé, un Airtable, por ejemplo, para, no sé, agendar leads o lo que sea. Y por último, supongamos que tiene una base vectorial, ¿no? Supongamos. Tiene una base vectorial donde va a tener un montón de documentos ahí almacenados para poder consultar en tiempo real de manera eficiente y rápida y poder atender al usuario. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el contexto que tiene que tener este pequeño agente es inmenso. ¿Por qué? Porque tiene que encargarse la parte conversacional, que no es poca cosa. O sea, en la parte de conversacional nosotros nos tenemos que enfocar un montón, tenemos que darle un montón de ejemplos, un montón de contexto conversacional a la gente para que entienda el dialecto, para que entienda la jerga, para que entienda cómo comunicarse con el cliente, cómo seguir al lead, cómo atenderlo, cómo responder si el lead le pregunta algo breve, lo saluda de manera breve, si le hace un saludo con una pregunta, qué pasa en ciertos casos hipotéticos.
¿no? Por eso tenemos una gran ingeniería en el prompt. Ahora, tenemos que sumarle que a todo eso tenemos que darle el contexto y la lógica de qué hacer en cada caso hipotético, a cuándo debo llamar al CRM, en qué caso y por qué y cómo llamar a la API también, por qué, cuándo y cómo, y así sucesivamente con cada herramienta. Entonces, GPT-5 es un modelo que es muy bueno para gestionar todo esto, para entender todo el contexto del prompt, en fracciones de segundo estamos hablando, ¿no? O sea, en fracciones de segundo él tiene que leer todo el prompt, tiene que entender todas las tools, cómo funcionan, para qué sirven, cuándo usarla, y luego razonar. Entonces todos decimos, ok, listo, lo que hacemos es esto, básicamente, ¿no? Ponemos una tool haga de pensar para que piense paso a paso a la gente de cómo debe ejecutar la tarea, ¿no? Cómo debe atender al usuario, qué tool debe utilizar, por qué y cuándo. Listo, todo solucionado. ¿Cuál es la desventaja enorme que tiene esto? Es que tiene un costo altísimo a pagar. Tenemos un costo que GPT-5 es caro y que los tiempos de latencia son bastante extensos cuando utilizamos un modelo tan grande. Entonces, yo me vengo a la pizarra y les digo, ¿y qué sucedería si usamos otra estrategia? A ver si yo puedo borrar un poco acá. Sí, vamos a borrar esto para que quede limpio. Entonces, ¿y qué sucede si nosotros tenemos a un modelo pequeño, aquí, open source, que se encargue plenamente de la redacción, de la conversación con el usuario, que solamente se enfoque en eso, se concentre en eso y que tenga solamente ese contexto, que no se embarulle y que no se entreveren y que no se confunda con la lógica de toma de decisiones, de contexto de las tools, de contexto de las herramientas, y obviamente que cuando nosotros fraccionamos esa responsabilidad, podemos tomarnos, digamos, darnos el lujo de elegir un modelo mucho más rápido, mucho más pequeño y mucho más económico para atender la parte conversacional. Y le damos una simple lógica de que cada vez que necesite manipular datos, tomar una acción de la vida real, que llame a supervisor y que le consulte directamente a él, para no gestionar el prompt ni el contexto que tiene a la hora en la parte conversacional. Cuando él detecte que necesita tomar una decisión, tomar una acción, tomar un dato, le va a consultar al supervisor, que es un LLM también open source, pero va a ser razonador, ¿ok? Va a razonar, bueno, ok, tengo este escenario, ¿qué debo hacer? ¿A qué tool debo llamar? ¿A qué subagente debo llamar? Porque vamos a tener un subagente, por ejemplo, para el CRM, ¿no? CRM. Luego vamos a tener a otro para la base vectorial. Base vectorial. Luego vamos a tener a otro de asistente, por ejemplo, que va a encargarse de enviar los correos electrónicos, de actuar con Iterable, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener diferentes subagentes y todos van a ser pequeños. ¿Por qué? Porque van a ir rápidos y económicos. ¿Por qué? Porque van a tener su tarea en específico. ¿Y qué sucede? Que en cada interacción, nosotros vamos a poner un ejemplo, tenemos 200 mensajes por día. En esos 200 mensajes por día, las 200 veces, en las 200 conversaciones, en todas va a llamar a GPT-5 y en todas te va a cobrar lo mismo. Pero en estas 200 vamos a tener un porcentaje acá. Vamos a tener, obviamente acá, 100%. Acá vamos a tener un 60%, supongamos. Y acá vamos a tener un, no sé, 15%, 6%, 3%, 4%. Vamos a tener diferentes porcentajes, por lo tanto, esta solución, esta automatización siempre va a ser, no sé, 10 veces
más rápida y más económica que usar un modelo grande. Ahora, vamos a llevarlo. Les estaba mostrando esto. Ahora les quiero mostrar una automatización que yo tengo, que tuve que diseñar una demo para un cliente grande y la verdad que me tenía que esforzar un montón porque era la manera que podía negociar realmente con él. Entonces, digamos, yo comencé con esta automatización. Esto es un agente inmobiliario. ¿Ok? Acá tenemos toda el área del input, el área del output y acá tenemos el sistema agéntico, ¿no? Entonces yo dije, ok. Lo que voy a hacer es colocar un modelo selector que reciba el input del usuario y que decida qué modelo utilizar. ¿Ok? Un modelo pequeño, un modelo mediano y un modelo grande. Entonces utilizaba el modelo open source de OpenAI, que es un modelo pequeño y eficiente. Luego, si no, GPT 4.1 mini o 4.1 normal. Pero ¿qué es lo que sucede? No estoy separando la lógica en este sentido. ¿Por qué? Porque de todas maneras, el agente, cada vez que es llamado, tiene que tener el contexto, tienen que entrar en contexto todas las veces de cero, de todo el prompt, de todo el contexto de para qué sirve cada tool, para qué sirve cada subagente, en qué caso llamarlo, por qué, cómo guiar al usuario, ejemplos de conversación, cómo saludar, cómo todo. Entonces, aún así sigue sugestionado. No quiere decir que no lo logre, no quiere decir que no sea suficiente para él. O sea, que él no sea suficiente para esta tarea. Pero sí estamos arriesgando mucho. Estamos usando los recursos de manera no eficiente. Entonces dije, ok, lo que voy a hacer, voy a separar los hemisferios del cerebro, básicamente. Le voy a dar todo el contexto conversacional a la gente principal y que simplemente utilice un modelo liviano y rápido. Llama 3.3 versátil de Grok, que utiliza el chip de Grok, es súper mega económico, es súper rápido y tiene una gran capacidad conversacional. Una gran capacidad conversacional e inclusive sabe tomar decisiones. Por ejemplo, yo en el prompt le detallo que él pueda utilizar Think para pensar realmente, ok, cómo lo guía el usuario, porque esa es su responsabilidad, llevarlo por un embudo de ventas, hacer preguntas con microcompromisos, entender al usuario, en qué etapa está, si es un usuario que es emocional, porque, no sé, tiene hijos y necesita diferente tipo de información o cómo guiarlo de una manera específica, o si es un cliente que es un lead más racional y necesita características más avanzadas, cómo guiarlo, cómo razonar todo eso, cómo, en qué caso hipotético manejarse. De esta manera aislamos toda la confusión y la alucinación que puede llegar a tener de datos con toda la complejidad del sistema de herramientas y de toma de decisiones. Entonces, cada vez que tenga un evento de la vida real, digamos, necesita llamar una tool o lo que sea, le va a preguntar al subagente que utiliza un modelo de lenguaje que no es el mejor para utilizar herramientas, pero sí sabe razonar, sí tiene buenas especificaciones o características, mejor dicho, para razonar, usa la herramienta de Think y lo que hace es razonar el paso a paso de, ok, ¿a quién tengo que llamar? Tengo un cliente, tengo un lead que necesita una propiedad. ¿A quién tengo que llamar? ¿A agente asistente, agente RAG o agente CRM? Ah, sí. CRM sabe buscar propiedades. Le voy a mandar la query a agente CRM y CRM ya sabe todas las tools que tiene, ya sabe las queries que necesita, las envía. Si le falta algo, le menciona, te faltó tal cosa, te faltó tal cosa, y vos me decís, ok, pero acá yo tengo varios llamados. Tengo un llamado a llama 3.3, otro llamado a GPT, luego a llama 3.3 de vuelta y luego la vuelta, ¿no? O sea, porque ellos se comunican así. Pero créeme que es 5 veces más económico que llamar a GPT-5 y que GPT-5 te llame una tool y se ejecute 3 o 4 veces. Es mucho más económico, mucho más rápido también. Y bueno, como ven, tenemos una lógica bastante grande. Por ejemplo, el asistente lo que va a hacer es
entrar en ciertas ocasiones, y esto lo tiene en su lógica el supervisor. El agente Mariana no lo sabe a eso. Sí, en el momento que se esté ejecutando se va a enterar porque él le va a decir, por ejemplo, el lead le gustó una propiedad que Mariana encontró o vino con un link directamente del sitio web o con un link de una red social, de Facebook, de Instagram o de Mercado Libre o de Zona Prop, por ejemplo, y se lo scrapeó acá y le dio toda lo llevó y lo guió al lead por todo el embudo de ventas para que el lead agende una cita con nosotros, ¿no? Entonces, lo que hace el supervisor, ok, el cliente se decidió a agendar una cita para la propiedad, ok, listo, vamos a agendar una cita para la propiedad, y luego que la agenda, listo, agente CRM respondió que se agendó con éxito, y agente supervisor dice, ok, ahora lo que yo tengo que hacer es llamar al agente asistente para enviarle un correo electrónico a la persona confirmándole la cita, el lugar, la fecha, la hora, todos los datos, toda la información de la propiedad para que lo tengan en cuenta, los precios, etcétera. Y luego le vamos a enviar una invitación al calendario para que le quede la fecha y que todo suceda automático. Y luego simplemente Mariana le responde con los resultados, ok, te agendamos para esta fecha, te mandé un correo electrónico para que te quede guardado y también te mandé una invitación al calendario para que agendes la visita y no te olvides, por ejemplo, ¿no? Todo un flujo de agentes que funciona totalmente óptimo porque él jamás te va a alucinar, o sea, supongamos que no te va a alucinar jamás, son inteligencias artificiales, o sea, los humanos nos equivocamos un montón, ellas también, pero básicamente con esto nosotros optimizamos un montón. Por ejemplo, el área inmobiliaria en Argentina y en muchos lados de Latinoamérica tienen un montón de requisitos para rentar una propiedad. Por ejemplo, el tema del seguro, bueno, un montón. Acá tenemos un sistema RAC que este sistema RAC nos permite consultar datos, consultar documentos extensos de contratos, amenities, el tema de los seguros, todo. Inclusive tenemos para que este agente busque datos tabulares en documentos de Excel, por ejemplo, y pueda hacer cálculos, puede hacer, por ejemplo, una calculadora. Yo luego se los voy a mostrar en un video. En el próximo video voy a hacer un video bien exactamente de cómo funciona este agente para que lo vean paso a paso, pero básicamente esta es la lógica que les quiero mostrar de cómo pueden optimizar los datos, cómo pueden optimizar el rendimiento de sus automatizaciones. Y bueno, por otro lado también le quería mostrar, para cerrar un poco el video, es el tema de no todo lo que brilla es oro, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en este flujo de automatización de la zona del input, digamos, donde ingresamos los datos, acá este pequeño flujo acá detecta si es una reacción a un mensaje, un me gusta, un emoji o lo que sea, y si no tiene un valor realmente que la gente lo pueda utilizar, simplemente termina la automatización y no reacciona. Y de ser así que tenga algún contenido, un valor, sí, se lo manda por el switch y luego enrutamos si el lead o el cliente envió un audio, por ejemplo, lo vamos a transcribir con Grok. Y si envió una imagen, también la vamos a describir con Grok y la vamos a enviar todo al agregate, también el mensaje de texto, todo al agregate, para que pase por este if, y si tiene más de, no sé, 600 caracteres, ok, se va al resumidor de Llama 3.1, que es un modelo micro pequeño, pero que es muy hábil para resumir texto, y nos va a resumir el texto para que se le sea mucho más fácil depurar a la gente. En el caso de, no sé, nos envían un contrato o algo así, no es necesario que lea todo exactamente el agente principal y que gaste tokens ni tiempo, entonces para ese motivo ponemos al resumidor para que se le haga más fácil a la tarea. Pero sobre todo las cosas que quería mencionarles, bueno, acá por ejemplo en N8N tenemos, ok, a ver un poco, lo voy a recargar porque no sé qué hice. Ok, lo tengo aumentado, ahora sí, volvimos. Por ejemplo, en N8N podemos llamar, supongamos, a un
un OpenAI que nos transcriba el audio. Y por qué no, un Gemini que hasta ciertas interacciones por día es gratis. ¿Por qué no? Nos puede analizar la imagen. Y colocar estos nodos y configurarlos es mucho más fácil y rápido que configurar este flujo. Pero este flujo con Grok es 5 veces más económico y 5 veces más rápido. ¿Qué es lo que sucede? En una automatización para una empresa que mueve grandes cantidades de mensajes, como, no sé, 200, 300, 500 mensajes por día, créeme que esto le hace una diferencia en el presupuesto mensual. Pero por supuesto que le hace una diferencia a llamar a Gemini o a llamar a OpenAI, que yo creo que es más caro OpenAI que Gemini. Gemini tiene cierto margen gratuito, pero Grok también lo tiene. Grok, por interacciones, creo que algo te lo maneja a través de minutos, horas y días. Entonces, eso se va actualizando día por día. Todos los días tenés tokens gratuitos para usar con Grok. Entonces, me parece que de esta manera nosotros optimizamos un montón de recursos. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les sea de mucha utilidad. Quiero saber qué opinan en los comentarios, si les ha pasado, si les ha sucedido. Y bueno, cualquier cosa, estoy para ayudarlos. Si estás creando un agente de inteligencia artificial, una automatización, tenés un negocio, querés hacerlo por tu cuenta, querés que alguien te lo haga, no dudes en hablar conmigo personalmente. Podés comunicarte a través de mi sitio web. Yo te voy a dejar el link en la descripción y vas a poder hablar directamente conmigo por WhatsApp. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.